Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Nueva York. En la Asamblea General de las Naciones Unidas pues intervino el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, y dijo, pues bien, como se esperaba, ¿no? Una respuesta firme, contundente a las palabras de Donald Trump, un Donald Trump que, recordemos, dio su discurso el pasado martes en el mismo edificio de la Organización Internacional. Pues bien, Arreaza pues no dudó en calificar a Donald Trump de emperador mundial, criticó también que utilizara un foro de la paz, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas, para anunciar guerras, y también rechazó la amenaza de Donald Trump contra Venezuela, también con la amenaza de Donald Trump contra el hecho de destruir a cualquier país miembro, en clara alusión a las palabras del presidente estadounidense en las que se refería a la destrucción total de Corea del Norte. También dijo el canciller venezolano que su país rechaza las sanciones unilaterales de Estados Unidos, no solo hacia Venezuela, sino hacia cualquier país del mundo. Habló también pues de la postura de Venezuela en el tema de las armas nucleares, afirmando que su país rechaza el uso de cualquier arma nuclear, recordando que fue precisamente Washington el único país que las utilizó contra la población civil. También pues tuvo palabras, por ejemplo, para el tema migratorio, hablando del muro de Donald Trump. Y bueno, como decimos, en definitiva fue un discurso de rechazo también duro a ese discurso del martes de Donald Trump. Incluso Arreaza llegó a decir que aún estaba vigente la célebre frase que pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 el comandante Hugo Chávez, cuando dijo pues que aquí huele a azufre. Escuchemos ya las palabras del canciller venezolano. Sigue vigente aquel aquí huele a azufre. Lo hizo tratando de encender las alarmas para proteger y para generar la contención necesaria para enfrentar las entonces ya graves amenazas unilaterales a la paz mundial. No obstante, hace una semana, esta sala y el mundo, a través de los medios de comunicación, fueron testigos de otra peligrosa profanación a los principios y fines de las Naciones Unidas. Cual emperador mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó esta tribuna, construida para la paz, para anunciar guerras, destrucción total de Estados miembros, aplicación de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, amenazando y juzgando a placer como si tuviese poderes dictatoriales absolutos sobre los estados soberanos miembros de esta organización. Ahí escuchábamos a Jorge Arreaza, quien también dijo que en cualquier caso el futuro de Venezuela lo tienen que decidir mediante un proceso político los propios venezolanos, y pidió a la ONU pues que tomara actuaciones, ¿no? Acciones contra las acciones unilaterales de cualquier país, en clara alusión a esas acciones unilaterales de Estados Unidos. Pero antes la Cancillería venezolana ya había contestado a otro movimiento de Donald Trump. En concreto contestó a esa ampliación del veto migratorio anunciado por el presidente Donald Trump, y que ahora incluye a nuevos países, entre ellos a Venezuela, pero también a Chad y a Corea del Norte. En un comunicado de 5 puntos, básicamente lo que viene haciendo la Cancillería venezolana es pues demostrar cuál es la postura del gobierno venezolano con respecto a esta ampliación del veto migratorio. Dice, por ejemplo, en ese comunicado que rechaza la decisión unilateral de Estados Unidos, también rechaza la utilización política del terrorismo, ¿no? Y asegura que es completamente falso que Venezuela represente una amenaza para Estados Unidos. También subraya en ese documento pues que se está creando una opinión equivocada de Venezuela aquí dentro de los Estados Unidos. Se está fomentando esa opinión, y también denunciaba básicamente las actitudes y las acciones imperialistas de Estados Unidos. No fue el único país en reaccionar, también lo hizo Irán, que continúa en ese veto migratorio, que ahora, por cierto, entrará en vigor el próximo 18 de octubre y ya es indefinido, no durará los 90 días como duraba el anterior, sino que ahora es indefinido. Pues bien, Irán, mediante su ministro de Exteriores, Javad Zarif, también mediante un tuit rechazaba esta medida, hablando de ofensas a los ciudadanos iraníes en este sentido. También en la sede de las Naciones Unidas habló el representante uruguayo, lo hacía el canciller precisamente de Uruguay, Rodolfo Ninnova, y tenía que decir varias cosas. Por ejemplo, hablaba de su rechazo hacia el veto o hacia el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y también hablaba sobre la situación en Corea del Norte. Lo escuchamos. Exhortamos a todos los países
y especialmente a los grandes, a Estados Unidos, a evitar escaladas verbales que siempre anteceden a lo largo de la historia a tragedias mayores. Ahí escuchábamos al canciller uruguayo, por lo tanto, una asamblea general, la número 72 de las Naciones Unidas, que llega ya a su fin con esos temas, ¿no? Con el tema de Irán, con el tema de Venezuela y con el tema sobre todo de Corea del Norte como centro de la temática de esta asamblea general. También, como hemos podido ver, con un rechazo prácticamente total a las palabras de Donald Trump, sobre todo cuando hablaba de intervención militar. Gracias, Nico, por la crónica. El presidente Donald Trump amplió su veto migratorio y, de sorpresa, el domingo en la noche Venezuela fue incluida en la lista de países con restricciones de viajes a Estados Unidos. En una declaración de 15 páginas firmada por Trump, se indica que Corea del Norte y Chad también están agregados a la lista como resultado de su poca seguridad o falta de cooperación con las autoridades estadounidenses. Esto es consecuencia de una revisión del intercambio de información. A diferencia de los otros países, las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios del gobierno y sus familiares. No incluye una prohibición de viajes a sus ciudadanos. Yo creo que también es un mensaje claro a Venezuela que están mirando con mucha atención al régimen de Venezuela y no necesariamente a la población. El gobierno de Trump anunció que retiró a Sudán de la lista. El veto migratorio, que incluía a 6 países a principios del año, ahora crece a 8. Y esta nueva lista es parte de un controversial veto migratorio que fue implementado hace unos meses y que expiraba esta noche. En un comunicado, la Unión Americana de Libertades Civiles indicó que aunque se haya incluido en la lista a países como Corea del Norte y Venezuela, en la lista están 6 países musulmanes y que continúa siendo un veto contra ese grupo. Rusia presenta nuevas pruebas de posibles vínculos de militares estadounidenses con combatientes del Estado Islámico en Siria. El Ministerio de Defensa ha publicado varias imágenes que revelan la situación en la provincia de Deir ez-Zor. Las fotos muestran que las fuerzas apoyadas por Washington estarían avanzando sin resistencia. Nuestro compañero Semyon Senderov está con nosotros para traernos los detalles. Semyon, ¿de qué se tratan estas imágenes que han trascendido? Bueno, y que precisamente se trata de unas fotos tomadas el 8 y 12 de septiembre de este año. Entonces se trata de la zona de Deir ez-Zor, en concreto la zona donde también están los terroristas del autoproclamado Estado Islámico. Entonces, ¿qué es lo que ven en estas fotos? Se ven distintos automóviles blindados pertenecientes a las fuerzas estadounidenses. Estados Unidos dice que está luchando contra el terrorismo en Siria, pero no siempre es así, porque exactamente en estas fotos están tranquilos en el lugar de los mandos de control que anteriormente se suponía que eran del Estado Islámico. Entonces, aquí no hay señales de lucha, no hay señales de combate, según pues lo explica el Ministerio de Defensa de Rusia. Y aquí cabe destacar que aparte de que no hay señales de lucha, porque realmente se sienten, como asegura el Ministerio, se sienten muy tranquilos los estadounidenses, también se explica que por esta zona están pasando las fuerzas democráticas sirias, o sea, la oposición armada a Al-Assad. Y es curioso porque no los atacan desde el Estado Islámico, tampoco les ataca a Estados Unidos porque Washington apoya esa oposición armada a Al-Assad, pero también curiosamente avanzan hacia Deir ez-Zor. Deir ez-Zor está en el punto de mira, ¿no? Porque están liberando de los terroristas. Vamos a ver un mapa que precisamente nos sitúa en esta zona y avanza la oposición armada siria, ¿no? Hacia Deir ez-Zor, y en ese mapa pues podremos ver que se destaca que avanzando hacia Deir ez-Zor pues han anunciado que han tomado el control del mayor yacimiento de gas. Curiosamente es la oposición, no lo va a entregar a Al-Assad, pero cabe decir que ese yacimiento de gas había sido descubierto antes de la guerra por una empresa norteamericana. Precisamente aquí los apoyan estadounidenses y cabe destacar que ese yacimiento precisamente servía para abastecer de energía a la zona alrededor. Entonces aquí las preguntas son es que ¿por qué no los atacan? ¿Por qué Estado Islámico deja tan fácil esa posición? ¿Por qué no ataca a Estados Unidos, que está al lado? Y es lo que cuestiona también el Ministerio de Exteriores de Rusia. Asimismo, Sergei Lavrov, el ministro, decía que a ver cuáles son los objetivos verdaderos que tiene Estados Unidos. Se hace el trabajo a través de los canales apropiados y este trabajo da resultados. Creo que los militares estadounidenses entienden muy bien todo lo que está pasando. También hay profesionales entre ellos. Es así en cuanto a los objetivos. Una vez se ha destruido el Estado Islámico y junto a él el Frente al-Nusra, los objetivos de todas las partes en Siria quedarán claros. Nuestros colegas estadounidenses, incluyendo a Tillerson, aseguran que no tienen ninguna otra meta en Siria que no sea la eliminación de los terroristas. En cuanto se produzca esto, quedará claro si es cierto o si Estados Unidos persigue objetivos políticos que desconocemos.
También cabe explicar que, por otro lado, está Rusia, que está apoyando las fuerzas de Al-Assad, está luchando contra los terroristas. Y aquí, en un ataque del Estado Islámico contra las fuerzas sirias, pues se ha anunciado que ha fallecido Valery Asapov, es el teniente general que precisamente dirigía el asesoramiento de las fuerzas sirias que luchan contra los terroristas. Gracias, Semión, por todos los detalles. Obviamente estaremos pendientes. Y en opinión del politólogo Eduardo Luque Guerrero, precisamente los kurdos sirios son un instrumento de Estados Unidos para fragmentar Siria. Señala que los terroristas habrían recibido órdenes para no obstaculizar estos objetivos. Los grupos terroristas no se están oponiendo, más allá de la ciudad de Raqqa, al avance de los kurdos apoyados por Estados Unidos, lo cual revela la relación entre Estados Unidos, los grupos terroristas y algunos grupos kurdos, ¿no? Los kurdos están avanzando en la orilla occidental del Éufrates a enorme velocidad, precisamente porque no encuentran resistencia de los terroristas, que han recibido órdenes de no presentar resistencia y hacer que los kurdos consigan la mayor parte de terreno posible, ¿no? Estamos al inicio posiblemente de una nueva guerra promovida especialmente por Estados Unidos, que utilizará como carne de cañón a los grupos kurdos. Fundamentalmente que estamos de nuevo en un intento de Estados Unidos por llegar a recrear un plan que fue elaborado por el secretario de Estado hace 20 años, incluso más, en el que se especificaba que toda la zona de Oriente Medio debería ser fragmentada, con una fórmula de que Estados Unidos pudiera seguir influyendo en Oriente Medio, aunque se viera obligada, como es